Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un placer que podamos compartir una vez más la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Hoy vamos a estar estudiando una última parábola. También es nuestra última lección de este trimestre. Y como estuvimos estudiando parábolas, las parábolas cada semana, hoy también no es una excepción. Vamos a estudiar una parábola. O más, esta parábola fue tan importante en los tiempos de Jesús y también para nuestros tiempos. Así que vale la pena que podamos meditar y estudiar en estos versículos de esta parábola que encontramos en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Bueno, hoy me encuentro solo, más Dios siempre está dispuesto en ayudarnos, en instruirnos en su palabra. Así que vamos a hacer una oración pidiendo su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias te doy por tu amor y por tu cuidado. Humildemente, Señor, pido por mérito de Jesús tu presencia acá conmigo y con cada persona, Señor, que va a estar viendo este video, el repaso de escuela sabática. Ayúdanos, Padre, a comprender más de tu amor y a entender más, Señor, del cuidado que tú tienes para cada uno y de los planes, Señor, que tú tienes también para cada uno. Te pido este nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección de esta semana se titula Construye sobre la roca. Entonces, al escuchar este título, seguramente te haces idea de cuál de las parábolas se trata. Bueno, se trata de la persona que construyó sobre la arena, construyó una casa, un cimiento sobre la arena, y otra persona que construyó su casa sobre la roca. Ahora, vamos a, voy a leer un versículo clave de, de nuestro estudio de hoy. Dice así, está en Mateo 7, versículo 24. Solo un versículo. Dice, en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Lo interesante de esto es que dice, todo el que oye estas palabras y las practica. Ese es un punto que podemos nosotros resaltar de este versículo que dice, ¿verdad? Todo el que oye esas palabras y las practica, no que la oye y la desecha. Bueno, algunas de las preguntas también que sacamos que estuve eh, apuntando respecto referente a la lección son las siguientes. Dice, ¿qué problema hay en construir sobre la roca? Porque la parábola dice, si voy a leer un poco toda la parábola que dice así, en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron contra esa casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tenemos dos personajes, ¿verdad? Uno, un hombre que construyó sobre la roca, o podríamos decir que es un hombre prudente, y el otro es un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Si tenemos dos personajes acá, podríamos, si nosotros nos ponemos a pensar un poco sobre las personas o sobre una persona que va a construir, necesita de un conocimiento previo de una construcción. Bueno, ya sea que se dedica a construir, ya sea que le contaron, ya sea que escuchó, de una u otra manera necesita de un conocimiento previo para construir. No puede ir de la nada a construir. Bueno, digamos que estos dos personajes de la parábola tenían ese conocimiento previo, ya sea que le contaron o le dijeron o ellos preguntaron y le contaron cómo construir. Ahora, uno de esos personajes dice que es un hombre insensato, que a pesar teniendo el conocimiento previo,
de cómo construir, dónde construir, él quiso hacer como él quería. No hizo caso, no practicó el conocimiento, lo que ya conocía. Y fue y construyó sobre la arena. Podríamos imaginar que es cerca de un río o capaz sea en una playa que haya construido. Más dice que cuando vino la lluvia, sopló el viento, el agua empezó a subir, inundó la casa y echó la casa. Eso no se trata de la casa, podríamos decir nosotros, más de la obediencia. Se trata de practicar lo que ya sabes. Se trata de poner en práctica. Eso puede ocurrir muchas veces en nuestra vida espiritual, que ya conocemos mucho de la Biblia, mas no las practicamos. Entonces, si nosotros leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios, la Biblia, y si no las practicamos, es muy probable que nos pase como le pasó a este hombre insensato, que construyó su casa sobre la roca, que no puso en práctica lo que sabía de construcción. Y en contraste a eso tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? El hombre insensato. La pregunta decía, ¿qué problema hay en construir sobre la arena? Como ya estamos diciendo, el problema no es construir nada más sobre la arena. El problema no es que su casa no era tan linda, capaz construyó sobre la arena, pero su casa era tan linda, tenía todos los detalles que una casa hermosa debería tener, capaz tenía todo eso, más como regla básica de construcción, necesita un cimiento fuerte, un cimiento sólido para que pueda resistir la casa, ¿no? Como nosotros muchas veces decimos, necesita una base fuerte. Y la arena no es tan buena opción. Entonces, capaz el personaje dijo, bueno, ya sé que la casa necesita un cimiento fuerte, más yo quiero hacer a mi modo. Lo más seguro que dijo eso, yo quiero hacer como a mí me gusta y demás cosas, que importa lo que diga esto, total, yo voy a construir una casa. Capaz pensó así, ¿no? Em, entonces esa persona construyó sobre la arena y si nosotros profundizamos de qué trata todo esto, se trata de obediencia. Dice que la lección nos dice que hay muchos que se aferran a la etiqueta de cristianos y se ocupan en el ministerio, pero hacen las cosas a su manera. Muchos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, ojalá que no seamos nosotros quien nos esté pasando esto, que digamos que somos cristianos, pero hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, como nosotros pensamos. Entonces, eso es construir sobre la arena en la vida espiritual, en la vida cristiana. Saber lo que dice Dios en su palabra y no ponerlas en práctica. Y mucho cuidado, ¿verdad? Para cada uno de nosotros que no nos pase eso, que no, que no queramos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Si Dios estableció en su palabra cómo debemos de hacer, lo mejor que nosotros podemos hacer es poner en práctica lo que dice su palabra. Esto es para mí, esto es para todo aquel que en un momento dado quiso hacer las cosas a su manera. Bueno, el problema no, no es que no hubiera escuchado, sino que no obedeció. Ahí está. La lección misma nos dice, ¿verdad? Que el problema no es que no hubiera escuchado, porque el hombre seguramente, como dijimos, tenía conocimiento básico, como le contaron, más él no obedeció, él quiso hacer las cosas a su manera. Bueno, hay cosas que podemos decir. Ahí está. Ahora que pasamos a la siguiente pregunta, es, el hombre que construyó sobre la roca, porque teníamos dos personajes, uno que construyó sobre la arena y el otro, la otra persona es la persona que construyó sobre la roca. Ahora, la roca representa a alguien. Nosotros en toda la Biblia podemos encontrar, ¿verdad?, que la roca representa a Jesús, es la roca firme. Dice, la lección dice, la roca representa a Cristo y los principios de su reino. Él no cambia.
Cuando la tormenta de la vida nos golpean, lo que permanece son las palabras de Dios, sus promesas, su misericordia, su perdón y su poder. La Biblia misma nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces siempre va a permanecer, incluso con las dificultades y los problemas que tengamos en la vida, va a seguir permaneciendo la palabra de Dios. La otra, ¿a qué o a quién representa la roca sólida? Esto vamos a buscar en Lucas, capítulo 6, versículo 48, para ver qué nos dice la palabra misma. Lucas, Marcos, Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 48. Dice, es semejante al hombre que edificó, bueno, dice 48, es semejante al hombre que edificó su casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando el río creció y dio con ímpetu contra esa casa, no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y a quién representa la roca? La roca representa a Cristo, Cristo Jesús. Él es la roca firme que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana como cristianos para permanecer firmes contra las circunstancias de la vida y contra el enemigo que siempre está nos acechando, ¿no? Cristo es la roca. Acá nos dice que en Lucas, hablando de la palabra, dice que el hombre preparó la casa, buscó donde tenía que construir la casa y dice que cavó hondo. Entonces nosotros podemos decir que la palabra es nuestro lenguaje, podemos escuchar. Pero si nosotros no cavamos hondo en estas enseñanzas, si no profundizamos en la enseñanza de Jesús, es probable que nos pase lo que pasó con el hombre que quiso hacer las cosas a su manera de forma superficial. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo encuentro el plano verdadero? Si estamos hablando de construir, nosotros necesitamos un plano para poder construir bien. No podemos hacer de la nada sin entender, como dijimos, necesitamos un conocimiento previo para construir sobre construcción, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros en nuestra vida cristiana, si queremos aplicar esta lección, esta parábola en nuestra vida cristiana, cómo vamos a encontrar ese plano para construir sobre la roca, para tener un cimiento fuerte? ¿Cómo vamos a encontrar este plano? Bueno, si estamos hablando de la palabra de Dios, la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vamos a ser un poco más específicos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 20, versículo 32. A ver qué nos dice respecto a la palabra, respecto al plano, como lo estamos llamando nosotros, para construir sobre la roca. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Esta parte me gustó muchísimo, porque es como un plano, es como un plano que nos traza la Biblia misma de cómo podemos construir nuestra vida sobre la roca. Dice 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta ahí, es solamente un versículo, pero que nosotros podemos cavar hondo en ella, podemos profundizar en ella. Y la primera cosa que a mí me impresiona mucho es que dice que os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra? La palabra de Dios que al principio creó todo, la palabra de Dios que nosotros hoy en día tenemos escrita en la Biblia, que es inspirada por Dios, es la palabra misma de Dios. Dice que es poderosa para sobreedificaros.
o para sobreedificarnos o para edificarnos a cada uno en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos sobre la roca. Si hablamos de edificarnos, de edificios, hace referencia a construcción. Entonces, no importa en dónde estemos nosotros parados o en dónde estemos construyendo ahora mismo, más en la Biblia encontramos que es necesario ser obedientes y construir sobre la roca. La palabra de Dios tiene poder para que nosotros podamos, para que nuestra casa, nuestro templo, pueda estar construido sobre la roca. Entonces, yo les animo a que puedan, no a que puedan, sino a que podamos estudiar más, profundizar, cavar más hondo en la palabra de Dios, porque estas tienen poder para que nuestro templo esté construido sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Otra pregunta. ¿Cuándo es el momento para construir? Una pregunta que estudiando la lección me puse a pensar y la lección misma nos habla de esto, de, de cuándo es el momento de construir, ¿no? ¿Cuándo es el momento para empezar a construir? Y nosotros podemos decir que el momento para construir es ahora. No importa en dónde estemos, no importa si nosotros estamos construyendo sobre la arena, sobre algún fundamento diferente, que sea la roca. Ahora es el momento para empezar a construir. Si la palabra de Dios nos está llamando, nos está hablando a nosotros que debemos construir sobre la roca, más vale, porque es ahora el momento para construir sobre la roca. Debemos buscar a Dios, debemos eh, cavar hondo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene consejos, tiene mensajes especiales para cada uno y oportunos para cada momento en la que estemos, para que podamos empezar a construir sobre la roca. Y debemos pedir a Dios a través del estudio de su palabra y a través de la oración a que Él mismo sea nuestro eh, arquitecto, sea el arquitecto y que nosotros seamos el albañil, nosotros seamos esa persona que va a hacer el cambio. Pero en la palabra de Dios vamos a encontrar el plano ideal para cada uno. Que ahora es el momento. Una parte de la lección nos decía que dice que Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Otra cosa, como estábamos diciendo, esta parábola no es el único lugar de la Biblia donde una roca representa a Cristo. Pablo presenta a Jesús como la roca que proveyó agua para que el pueblo de Israel saciara su sed. No, y nos dice en 1 Corintios 10, 1 al 4. Vamos a buscar 1 Corintios 10, 1 al 4. 10, 4, a ver qué nos dice. Si nos basamos nosotros en la palabra misma de Dios. 1 al 4. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Este es un versículo que dijimos nosotros que la palabra misma nos dice que Jesús, Cristo, es la roca en la cual nosotros debemos construir nuestra vida, nuestro templo. Solamente así podemos pasar las adversidades de la vida. Un detalle que se me está olvidando es que en la parábola las dos partes
no nos dice que no pasaron por dificultades, más dice que el que estaba construido sobre la roca resistió los embates de las dificultades. Otra cosa, en la parábola también nos dice, Jesús es piedra angular sobre la que debemos construir nuestra vida. O caemos sobre la roca al humillarnos en arrepentimiento, o la roca caerá al final sobre nosotros. Todo lo que nosotros decidamos hoy tiene consecuencias, causa y efecto. Si nosotros decidimos por Cristo, vamos a tener las promesas de Cristo. Si nosotros decidimos desobedecer a Cristo, conforme a lo que está en su palabra, en un momento dado también vamos a encontrar la consecuencia de esa decisión. Pero la Biblia nos insta a que empecemos a construir sobre la roca, a que entreguemos todas nuestras vidas a Dios, que hagamos lo que está en su palabra, seamos obedientes a ella. Porque el fin del, del conflicto entre el bien y el mal se basa en la obediencia. Si nosotros obedecemos a Cristo, podemos reclamar las promesas de Cristo. Así que, como último mensaje que también te quiero dejar es que puedas buscar a Dios, cavar aún en su palabra, y te aseguro que la vas a encontrar. Vas a encontrar a Cristo, vas a encontrar las promesas que Dios tiene para ti, para mí y para cada uno de nosotros. Así que busca a Cristo, en, no, no des tiempo, porque ahora es el momento de buscar a Cristo, ahora es el momento de empezar a construir nuestra vida sobre la roca. Entonces, que esta última lección pueda animarte a buscar más a Cristo, a estrechar más un lazo de amistad con Cristo, que esta lección te haga ver las cosas de un ángulo diferente, de un ángulo en el cual nosotros necesitemos verdaderamente de Cristo. Que, que tengas un feliz resto de jornada y que la bendición de Dios también siempre esté contigo, principalmente para tomar buenas decisiones, decisiones para la vida eterna. Amén.